Bienvenidos y bienvenidas al tema de esta semana, en donde veremos el posmodernismo y la teoría crítica en relaciones internacionales. Vamos a hacer un repaso por algunas de las principales premisas de estas dos teorías. Vamos a tratar de sintetizar en la medida de lo posible esos dos enfoques teóricos. En ese sentido, el posmodernismo y teoría crítica, con autores entre muchos, en el caso de la teoría crítica con Robert Cox, en el caso del posmodernismo entre muchos, Derderian, Shapiro, pero sin duda es un número significativo de actores. Antes de entrar en materia, una referencia a algo que ya ustedes conocen sobre el cuarto debate o el debate interparadigmático, en donde lo que plantea este debate es un cuestionamiento del carácter positivista de la disciplina en la concepción tradicional. Recuerden que desde la perspectiva que hemos abordado en videos anteriores, este debate interparadigmático o entre positivismo y pospositivismo lo que genera es un cuestionamiento a toda esa visión clásica del mainstream de esta disciplina. Este debate, entre otras cosas, lo que permite es enfatizar la idea de que el conocimiento es construido colectivamente. Claro que hay distintos enfoques teóricos que aluden a este conocimiento construido desde distintas perspectivas. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El otro aspecto es que es un rechazo del ideal fundacional del conocimiento. O sea, el conocimiento no está fundado de acuerdo al enfoque pospositivista, no es algo dado, sino que es una construcción de igual forma colectiva como la realidad social. Y el lenguaje, que es una construcción social, es también un elemento que incide directamente en la construcción de la realidad. O sea, es un instrumento construido colectivamente, pero que es fundamental para construir la realidad. Entonces tiene una doble función, que eso es importante de entender. Ahora bien, cuando hablamos del pospositivismo en relaciones internacionales, estamos aludiendo a algunas consideraciones. Primero, que RI surge como una disciplina cerrada y en ese sentido se volvió impermeable a la influencia de otras ciencias sociales y sobre todo de la filosofía. Eso impidió durante muchas décadas que esta disciplina fuera más allá de las concepciones positivistas, sobre todo racional positivistas, del realismo, el neoliberalismo y algunas otras escuelas tradicionales en relaciones internacionales. En gran medida, el surgimiento anglosajón que tuvo RI la convierte en una disciplina aislada, que evoluciona siempre en torno a un bloque de razonamientos circulares, y eso lo hace un bloque monolítico y muy centrado en la visión estadounidense. O sea, más con anglosajón, en realidad RI evoluciona a lo largo del siglo XX como una disciplina estadounidense. En tercer lugar, el positivismo plantea la necesidad de superar ese parroquialismo del discurso estadounidense, que considera que la política internacional está dada, de que es una lucha de poder en términos de la anarquía, y eso genera el predominio de las escuelas realista y neoliberal. Pero también
es ese predominio de estos enfoques racionalistas, positivistas, sin duda impide el desarrollo disciplinario de RI. Y el debate interparadigmático en la década de los 90 contribuye a romper con ese aislamiento porque comienza a cuestionar las premisas básicas de la disciplina y permite reconocer que había un mundo mucho más plural que lo que nos ofrecían esas disciplinas tradicionales en relaciones internacionales. Ahora, entre los efectos del debate interparadigmático está primero la emergencia del constructivismo como una teoría dominante en RI. Depende, y ustedes ya vieron eso cuando analizaron el constructivismo, hay enfoques constructivistas que han incidido en mayor grado que otros y han convertido a esta teoría del constructivismo en una corriente dominante en relaciones internacionales. Ahora bien, el debate no se quedó ahí, sino que logró una apertura de la disciplina a nuevos objetos de estudio y nuevos subcampos. Entonces, lo que hemos observado desde la década de 1990 es un cambio significativo en la dinámica de la disciplina y sobre todo en la aparición de nuevos campos, de nuevas áreas de investigación. Y está el crecimiento de los enfoques críticos y nuevas teorías no tradicionales o no positivistas que hicieron una contribución significativa a las relaciones internacionales como disciplina. Bien, para entrar en el caso del postmodernismo hay que tener en cuenta que también está el postestructuralismo y el postcolonialismo, que continúan con algunas ideas similares a las del postmodernismo, pero en este curso nos centramos en el postmodernismo como teoría de relaciones internacionales. No olviden que esta es una teoría que está presente en múltiples ciencias sociales e incluso en humanidades, pero estamos hablando del postmodernismo en relaciones internacionales. Esto quiere decir que toda la construcción discursiva que hemos hecho en los temas de videos anteriores, de clases anteriores, es una construcción que responde a la dinámica del poder. O sea, y prueba de ello es que si ustedes se han adentrado en esas teorías tradicionales, en alguna medida es por la influencia que uno tiene al hacer estas presentaciones y abordajes. Pero estamos entendiendo que eso que hemos visto es una construcción discursiva y que eso tiene que cambiar, porque hay tantas realidades como personas existen. Entonces, algunas premisas del posmodernismo. Primero, los estados no son actores unitarios ni racionales. Son abstracciones, son construcciones colectivas y en ese sentido es importante que ustedes no pierdan de vista esa situación. Entender que el Estado no es algo dado, no es racional, no es unitario, sino que es una abstracción. Y de igual forma, no existe un interés nacional. Porque como el Estado, como abstracción, puede tener interés nacional. Además, ¿qué es nacional? Es un acto discursivo, es una construcción que responde a ciertos parámetros de tiempo y espacio. Ahora, lo que hemos encontrado a lo largo de todos estos análisis, de estos videos, de estas clases, es que hay actores invisibilizados en ese enfoque tradicional de relaciones internacionales, sobre todo las mujeres, pero también los países pobres, los estados pequeños, los estados con menor desarrollo relativo son invisibilizados, pero de igual forma las clases sociales, las clases económicas. Ahora, el otro elemento importante es que hay
conocimiento que no es estable ni perpetuo. El conocimiento no está dado y crece conforme se agregan elementos. No, el conocimiento es influenciado por el ejercicio del poder y sobre todo por quienes poseen más poder. Entonces, ese conocimiento que nos muestra que proviene desde hace 2000 años de la guerra del Peloponeso puede tener vigencia porque el ejercicio del poder conduce a ello, a ese tipo de construcciones que damos por hecho, lo cual no es cierto. El otro aspecto muy relacionado con este del conocimiento es pensar que las personas expertas son las que saben, son las que conocen y son las que nos dicen cuál es el camino. Yo lo he dicho muchas veces, ustedes tienen que hacer un abordaje crítico de todas las lecturas, de todos los enfoques teóricos, no porque sea Morgenthau o porque sea Cohen o porque sea algún otro teórico famoso tiene la razón. Esa persona está mostrando un conocimiento que desde su perspectiva considera válido, pero no necesariamente es válido para todas las personas. Así que hay que tener en consideración esos aspectos. Entonces, esas personas expertas, esos especialistas generan en realidad monólogos, cuando lo que se requiere es un diálogo crítico, constructivo, que parta de un pensamiento crítico y cuestione las premisas esenciales de los enfoques teóricos. En ese sentido, no pueden perder de vista que la verdad es relativa. La verdad de Kenneth Waltz es su verdad y está construida desde una posición y un tiempo y espacio, y no es la realidad ni es la verdad para el resto del mundo, ¿verdad? Así que las explicaciones generales deben generarles desconfianza. Esas explicaciones simples del sistema internacional y de la dinámica deben generar desconfianza. Hay que someterlas a prueba. Hay que evaluarlas con una visión crítica. Es lo que ocurre en gran medida con, y supongo que lo han escuchado, la historia de cómo un grupo de ciegos describe un elefante. Aquel que toca sus colmillos dice que es una lanza, pero quien toca las orejas dice que en realidad es un ventilador. El otro dice que es una serpiente o un árbol porque está tocando una pata. En cambio, quien toca el cuerpo del elefante lo describe como una gran pared. O quien toca la cola como una cuerda. Cada una de esas realidades es verdad. Es verdad porque es lo que esa persona está experimentando en ese momento. Y por eso es que la verdad es relativa. Ahí es importante tener en cuenta esas consideraciones. Ahora bien, hay que aproximarse a la realidad y esa aproximación solo se logra a través de la interpretación. Porque la interpretación que cada persona hace sobre la realidad es particular. Por eso antes dije que existen múltiples mundos, existen múltiples realidades, porque depende de cómo se haga esa aproximación y cómo se haga la interpretación. Y lo cierto es que a la realidad solo se llega a través de la interpretación, porque el mundo es único para cada individuo. O sea, el mundo significa algo para cada individuo. Entonces, las distintas explicaciones son válidas. La que haga cada uno y cada una de ustedes son válidas. Porque esas interpretaciones responden a las características, a las experiencias, a los criterios que cada persona tiene. Entonces es importante reconocer las diferencias y las manifestaciones locales. El mundo no son solo manzanas, hay naranjas. Y puede haber otras realidades. Ahora,
que algunas diferencias son más difundidas, y en el gráfico serían las manzanas, eso no significa que sean solo las manzanas las que constituyen la realidad. Pero hay un elemento todavía más importante en ese sentido, y es cómo cada persona aborda e interpreta lo que observa. Si Picasso y Dalí pintan un huevo, el resultado de esa pintura es muy diferente, porque sus visiones, su mundo se aproxima de realidades muy distintas. Eso hay que tenerlo en cuenta. En términos de los principales temas del posmodernismo, y ahí hay múltiples autores, Derrida, Derderian, Lyotard y otros tantos, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, si el mundo responde a una interpretación particular, hay que considerar el sujeto y la subjetividad. O sea, no hay una esencia del ser humano que es la misma hace 2000 años que hoy, ni es la misma quien vive en África o quien vive en América Latina. No hay algo que responda a esa esencia humana y que nos haga a todas las personas iguales, porque no todas subsistimos, no todas interpretamos las realidades de la misma perspectiva. Okay. Otro elemento a considerar es el lenguaje. Ya me refería al lenguaje antes. Entonces, las estructuras sociales no son independientes del discurso. Y cuando digo acto discursivo o discurso, me estoy refiriendo tanto al discurso verbal, oral, como al texto, como a las imágenes, que son construcciones de la realidad, interpretaciones de la realidad. Y por tanto las estructuras sociales que describimos e interpretamos no son independientes de ese discurso. El otro aspecto importante es que el texto es una representación de la realidad, pero el acto discursivo, ese texto es central en la representación. O sea, nosotros nos aproximamos a la realidad a través del acto discursivo. Y recuerden que el lenguaje es una construcción social que utilizamos para interpretar y describir la realidad. Entonces, el lenguaje es fundamental para entenderlo en ese sentido. Y entonces, como dice Derderian, en el fondo, el análisis de las relaciones internacionales es una cuestión de intertextualidad, porque las relaciones internacionales son una descripción a través de la textualidad, de los textos que nos permiten aproximarnos a esa realidad. Pero más que epistemología y ontología, de lo que se trata esto es de poder y autoridad. Porque el poder y la autoridad son fundamentales a la hora de formular las interpretaciones. Otro elemento fundamental es que se requiere un cambio de método del cual estamos acostumbrados, del método científico, de lo que hemos visto en los enfoques racional positivistas. Hay que examinar la relación entre conocimiento y valor. ¿Para quién es valioso ese conocimiento? ¿Qué nos aporta en términos de valor el conocimiento al cual accedemos? ¿O en conocimiento y realidad? ¿El conocimiento al que accedemos se acerca y muestra la realidad? Y sin duda, conocimiento y poder es clave. Es una relación fundamental. Y por eso antes les decía que ustedes han creído prácticamente todo lo que yo les he dicho, muy poco cuestionamiento, porque hay una relación de poder. Entonces el conocimiento y el poder es relevante en ese sentido. Hay también un nexo entre poder y saber. Y esto nos lleva a generar regímenes de la verdad. Hay que entender cómo se construye la verdad y cómo nosotros nos aproximamos y creemos en esa verdad a partir de esquemas de regímenes de la verdad.
Por eso es fundamental que ustedes, reitero, comiencen a ser personas incrédulas frente a los metarrelatos. Esas construcciones discursivas que explican la realidad muy sencilla, que la simplifican, hay que desconfiar. Porque ¿qué están dejando por fuera o qué nos quieren transmitir en términos de mensajes? El problema es que el dispositivo de los metarrelatos es un mecanismo de legitimación. Entonces nosotros legitimamos regímenes de verdad según sea el metarrelato al cual tenemos acceso. Y ahí tienen dos, soberanía e identidad, que se consideran realidades dadas, y la soberanía existe y el Estado es soberano, y eso es lo que entendemos como el principal actor internacional, con una identidad nacional. Pero eso es un metarrelato que legitimamos conforme nosotros repitamos ese metarrelato. En ese sentido, hay que repensar la política internacional sin recurrir a la soberanía y a la territorialización, que eran los esquemas propios del mundo westfaliano. Así que no hay que perder de vista esa situación. Y para ello hay estrategias metodológicas. 3. Y las cito no en orden de importancia, sino en un orden arbitrario. Primero, la textualidad y la reconstrucción. O sea, uno analiza los textos y el mundo es un texto. El sistema internacional es un texto. Y ustedes se han aproximado a conocer, entender, explicar el sistema internacional a través de distintos textos. Y lo que pasa es que el texto es una práctica social, es una construcción individual. Alguien escribió el texto. Eso requiere, según el posmodernismo, un análisis intertextual, que es lo que nos permite penetrar ese texto para determinar cómo fue construido y lograr un escrutinio crítico del texto. El segundo método, repito, por el orden, pero no por importancia, es la doble lectura. Uno hace primero una lectura en donde repite el discurso oficial. Eso nos muestra el modo en que se construye ese discurso oficial, esa historia oficial. La segunda lectura cuestiona el discurso y busca las contradicciones y las tensiones en ese discurso. Eso le permite a uno entender cómo es construido el discurso y qué es lo que nos muestra el discurso. Y el tercer método es la genealogía. O sea, es indagar el significado de esos registros de relaciones de poder y conocimiento. O sea, cómo se construye el discurso a lo largo de la historia en términos de las relaciones de poder y conocimiento. ¿Quién incide con su autoridad y poder en la construcción de ese discurso? Pero también hay que reconocer paradigmas como el de la soberanía, al que ya me referí hace unos minutos, que generan disposiciones epistemológicas y que nos dice el discurso cómo debemos aproximarnos en términos epistemológicos a la soberanía. Y la damos por hecho. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos, para finalizar con lo de posmodernismo, tenemos que tener algunas consideraciones. La búsqueda de la verdad, el pluralismo y la ausencia de los absolutos. El mundo no es un absoluto, la realidad no es dada. Hay cultura y estructuras que son fragmentadas, aunque el positivismo nos diga que no, que la realidad es una sola. Las ideologías rígidas del siglo pasado y sobre todo del siglo XIX han perdido importancia. Sin embargo, mucha gente insiste en utilizarlas. Falta de estructuras y hay una elección constante, permanente, es lo que nos pide el posmodernismo. Pero sobre todo las etiquetas y categorías clásicas han ido perdiendo relevancia y muchas, como lo he mencionado en otras ocasiones, ya no son relevantes. No nos sirven para describir la realidad.
Las transformaciones de la vida social son importantes y la tecnología, la revolución en los medios de comunicación, en el transporte, en Internet, están transformando la vida social. Eso es fundamental. Y la globalización ha estrechado el tiempo y el espacio. Ahora bien, el mundo se aproxima cada vez más a una cuestión de desglobalización, de neofeudalismo. O sea, estamos fragmentando el mundo, pero eso no significa que la globalización vaya a desaparecer. Hay cambios significativos en ese sentido que son importantes y que hay que tener en consideración. Entonces, entendamos el posmodernismo desde una visión crítica que rompe con los esquemas tradicionales. Ahora bien, hay un elemento que es importante en ese sentido y que hay que tener en cuenta. Y entonces ahora entramos a ver la teoría crítica. En el caso de la teoría crítica hay que tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que hay ideas, capacidades materiales e instituciones que interactúan entre sí, que rompen aquel esquema del realismo que nos dice que las capacidades materiales son las que dominan las ideas y las instituciones. No, hay una interacción entre ideas, capacidades materiales e instituciones. Pero tenemos que ir más allá, reconocer las formas de Estado y los órdenes mundiales. No hay un orden mundial, hay varios órdenes mundiales y mucho depende de las relaciones sociales de producción. Y en ese sentido, cuando hablamos de la teoría crítica como una teoría social y política, tenemos que reconocer su origen. O sea, es un movimiento inspirado en el marxismo, sobre todo en el neomarxismo asociado al trabajo de la Escuela de Frankfurt. Y cuando aludimos a la Escuela de Frankfurt, una referencia muy breve, establecida en 1923 como un instituto de análisis social adscrito a la Universidad de Frankfurt. Hay múltiples miembros de esa escuela de Frankfurt que después se traslada a Estados Unidos y desde ahí hace sus análisis. El primer objetivo de la filosofía, dice esta escuela, es entender y ayudar a superar las estructuras sociales. Las estructuras sociales generan poblaciones dominadas y oprimidas, pero alguien creó las estructuras sociales y hay que entender quiénes la crearon y con qué propósito las crearon. O sea, la ciencia y otras formas de conocimiento son instrumentos de opresión. Y ese conocimiento, esa ciencia, contribuye a consolidar y reafirmar las estructuras sociales. Hay que romper con una visión crítica con ese conocimiento y esa ciencia y entender qué hay detrás de ello. ¿Por qué? Porque el conocimiento no debe considerarse como un fin en sí mismo. El conocimiento requiere la referencia a la emancipación humana. O sea, el conocimiento debe servir para que los seres humanos nos emancipemos. Entonces, una referencia breve al marxismo, que es el fundamento de la teoría crítica. O sea, el marxismo lo que plantea es que es necesario cuestionar la primacía de la política sobre la economía. Para Marx, la economía es la que define la política, no como lo plantean los teóricos clásicos. El otro aspecto es que el marxismo cuestiona el capitalismo como modo de producción y señala que la sociedad es moldeada por esos modos de producción y se genera la sociedad alrededor de las clases económicas.
Eso hace que en relaciones internacionales las grandes potencias no sean las que generen los bienes públicos internacionales. No es las que aportan bienes públicos para la operación del sistema internacional. Esos bienes resultan de la explotación de las clases y de los estados subordinados o dependientes. En ese sentido, las relaciones entre estados, según el marxismo, son de carácter secundario, porque lo que importa son las relaciones en términos del capitalismo global, de la explotación de las clases y de los estados subordinados. Entonces, lo importante, lo relevante es la dinámica de las interacciones en las esferas de producción, no en las relaciones, repito, entre estados. Porque lo que predomina es la globalización capitalista. Ahora bien, el neomarxismo o el marxismo contemporáneo agrega algunos otros elementos que son importantes de tener en cuenta, que es que el capitalismo global determina la posición y conducta de los actores internacionales, sobre todo de los estados, que son los actores internacionales más relevantes. Pero entonces las CRI son esencialmente conflictivas, no por la anarquía ni por estas cosas, sino porque las relaciones internacionales son producto de la explotación entre sociedades, entre estados del centro y la periferia. Y el capitalismo fomenta la violencia, la desigualdad económica, social y política, ¿verdad? Entonces, el carácter definitorio del sistema no es la anarquía, es el capitalismo global que impone restricciones sobre todos los actores, principalmente los actores estatales. Dentro de esta corriente del marxismo contemporáneo, cabe citar dos teorías de relaciones internacionales: la teoría de la dependencia, que es una teoría latinoamericana, y la teoría del sistema mundo, a la cual brevemente me referí con anterioridad. Ahora bien, la teoría crítica lo que promete es la liberación y emancipación del individuo y a través de esto de la sociedad. Porque Marx señala que los filósofos lo que han hecho es interpretar los modos del mundo y se quedaron ahí. Se olvidaron de que hay que interpretar los modos del mundo para transformar el mundo. Entonces, el objetivo es identificar las posibilidades inmanentes para transformar el mundo, para transformar lo social. Entonces ahí hay un conocimiento que siempre está condicionado por el contexto histórico y material. Recuerden la tesis marxista del materialismo histórico, de las dialécticas. Entonces hay que identificar el vínculo entre conocimiento y sociedad. Y ahí hay que pasar de esa visión tradicional de la teoría, en donde la teoría es libre de valores, creencias y opiniones. La teoría es objetiva y observa un mundo externo. Esto ya ustedes lo vieron cuando vimos hace bastante tiempo las teorías positivistas, sobre todo las racional positivistas, y el observador se retira del objeto observado para lograr la objetividad. Eso es fundamental. Ahora, la visión crítica lo que argumenta es que la teoría está inserta en una vida social y política. Hay un autoanálisis de las funciones de la teoría. Hay que criticar las funciones. El conocimiento siempre tiene un propósito y hay que identificar ese propósito, porque el conocimiento moldea los procesos. No podemos quedarnos en algo de carácter general y repetir que el conocimiento es objetivo, que es dado, que es la verdad, ¿verdad? Hay que ir más allá de eso. Entonces, en términos del estatus del conocimiento, hay que reconocer cuáles son las demandas de ese conocimiento.
¿Cuál es la metodología, el panorama y el propósito de la investigación en el RI? La investigación no es neutra. La investigación tiene un propósito. Y en ese sentido, esta disciplina ha abandonado las cuestiones epistemológicas del conocimiento, de la investigación, descuidándolas y centrándose en que el conocimiento es algo dado, perpetuo y es verdad. Es necesario reconocer la conexión entre conocimiento y valores, porque esto incide en la teorización. Entonces, es fundamental reconocer que la teoría en RI, en general la teoría, pero en RI tiene tiempo y lugar. O sea, tiene tiempo y espacio y son específicos. La teoría que se formula hoy no sirve necesariamente en el futuro. Y siempre la teoría está condicionada por la influencia social, cultural e ideológica. No olviden la relación entre conocimiento y poder. Entonces, el objetivo de teorizar las relaciones internacionales es descubrir esos efectos condicionantes del conocimiento para en realidad aproximarnos a la realidad desde distintas perspectivas. Bien, entonces el conocimiento básicamente alude a tres objetos de estudio: al orden social y político, que es una producción histórica, por lo que indiqué antes de tiempo y espacio. Hay que reconocer las relaciones de poder, o sea, cómo se ha llegado a la configuración que nos dice que las relaciones internacionales hoy tienen tales características, de dónde viene, cómo llegamos a ella, cómo las interpretamos. O sea, son cuestiones ontológicas y epistemológicas relevantes. Y el conocimiento siempre está impregnado de política. Debe orientarse a la transformación social y política, no quedarse simplemente en repetir el conocimiento como si fuera una verdad absoluta. Hay que ir modificando esa aproximación al conocimiento. Por eso De Beta dice que el orden existente no puede ser entendido sin tener en cuenta la interacción históricamente cambiante de las ideas. Las ideas del siglo pasado, o del siglo XIX, o del siglo XVIII son diferentes a las ideas que tenemos hoy, pero también a la conciencia, las ideologías y los conceptos analíticos. No podemos quedarnos atrapados en las prisiones conceptuales que nos muestran con algunos conceptos la realidad del siglo pasado, no la realidad de hoy. Y las circunstancias sociales y económicas y políticas concretas también inciden en el orden existente. Entonces se requiere interpretar los conceptos, porque los conceptos también, no olviden, son construcciones sociales para observar y explicar los fenómenos. Y en ese sentido, como dice Robert Cox, la teoría es siempre para alguien y para algún fin, pero también la teoría es hecha por alguien, ¿no? Entonces hay que distinguir entre la resolución de problemas, o sea, aquellas teorías que lo que pretenden es resolver los problemas y explicarnos por qué existe el conflicto y decir que la conducta de los estados es producto de las fuerzas sistémicas, pero ¿qué ganamos con eso? No, la teoría crítica busca entender eso para transformar la realidad. En cuanto a esa afirmación de Cox, el alguien es la humanidad. Y el fin de la teoría debe ser la emancipación de la humanidad, del ser humano. Bien, en ese sentido, el propósito de la teoría es que no solo se trata de explicar lo social, sino de una acción motivada políticamente para entender las relaciones sociales desde una perspectiva alternativa y contribuir a transformarla y lograr la justicia y la igualdad. Es superar la resolución de problemas de las teorías clásicas. Es buscar las relaciones de poder y la reproducción de los sistemas existentes para entenderlos
y transformarlos. De lo contrario, no tiene sentido. O sea, es un enfoque dinámico centrado en el análisis de las condiciones históricas que moldean las categorías conceptuales. De nuevo, el lenguaje es una construcción que sirve como instrumento para aproximarnos a la realidad y construir realidad. Brevemente, para terminar, analicemos algunas ideas iniciales del artículo de Cox de Fuerzas Sociales, Estados y Órdenes, y les invito a leer el texto completo. O sea, la práctica académica lo que hace es tratar de simplificar la realidad. Entonces lo que hacen es dividir el mundo social en esferas separadas y decirnos que para entender la realidad usted tiene que ubicarse en determinada esfera académica y que desde ahí va a entender esa dinámica. Pero ¿qué sucede con el resto de dinámicas? O sea, la contemplación de una totalidad íntegra de la realidad podría llevar a abstracciones profundas, a revelaciones místicas. Pero el problema es que el conocimiento es parcial o fragmentado y eso nos dificulta entender la realidad compleja. Por eso deberíamos de ir más allá, lograr una visión estructurada y dinámica de toda esa realidad compleja, y entonces el punto de partida es cierta división inicial de la realidad. No podemos aproximarnos de manera integral y holística desde el primer momento. Ya eso Platón lo mencionaba en la fábula, en la analogía de la caverna, sino entender que esa división inicial de la realidad es una práctica consuetudinaria, pero hay que cambiarlo, porque ese conocimiento, esa fragmentación convencional es solo un artificio mental, pero tenemos que superar esa situación. Entonces, las subdivisiones del conocimiento social deben corresponder a las formas en que las relaciones humanas se organizan en tiempo y espacio. No repetir y reproducir que lo que ocurrió en el siglo XIX es lo mismo que ocurre en el siglo XXI. Eso no es posible. Entonces, RI es un área de estudio interesada en las relaciones entre estados, pero en determinada época. Por eso hablamos tanto del sistema westfaliano o del sistema post-westfaliano, pero sobre todo de los estados-nación, que son agregados de poder político. Entonces tenemos que entender eso y entender que el sistema westfaliano respondió a un tiempo y espacio específico y el post-westfaliano a otro tiempo y espacio específico. Y que la teoría de RI está más centrada en la paz y la guerra, entre el conflicto y la cooperación. Pero no es solo eso, hay mucho más que paz y guerra detrás del análisis de las relaciones internacionales. Hay que lograr una mayor diversidad de metas, de aproximaciones a la realidad, porque la realidad es compleja en términos de interacción, de instituciones y de cómo éstas se han construido. Entonces hay que superar cuestiones que respondían a la tradición intelectual de la distinción entre Estado y sociedad civil. En realidad, un Estado con funciones limitadas a mantener la paz interna, la defensa externa y las condiciones requeridas para el funcionamiento de los mercados es una visión sin duda muy limitada de la realidad. En ese sentido, espero que este breve resumen del posmodernismo y de la teoría crítica les ayude a aproximarse a la realidad de las relaciones internacionales con un pensamiento crítico para cuestionar esos regímenes de verdad, esos textos, esos actos discursivos que damos por hecho. Gracias.